Ok, repasemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. El tema de evaluación de proyectos, que también se conoce como presupuesto de capital, no es más que determinar dentro de lo que es el activo fijo cuáles son esas fuentes con las que se va a financiar esa adquisición. Viéndolo, por ejemplo, como nos dice esta lámina desde el balance general, nosotros tenemos, por ejemplo, activo circulante y pasivo circulante. Esas cuentas del circulante o del corto plazo, o el manejo de ellas, es lo que se conoce como la gerencia de capital de trabajo. Por los momentos eso no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que viene más adelante, que es el activo fijo y cómo ese activo fijo se adquiere, de dónde vienen los fondos que financian la adquisición de esos activos. Una obviamente es la deuda, lo que son los préstamos que puede solicitar la empresa, y el otro tema es el patrimonio, que es el capital social o el aporte de los accionistas. Entonces básicamente estos dos es lo que definen la estructura de capital, que pudiera ser un 50% deuda, un 50% patrimonio o cualquier combinación de ambas. De un lado vamos a tener entonces valor de los activos reales, del otro lado valor de los activos financieros. En el caso de la deuda pudiera ser incluso bonos, en el caso del patrimonio ya son las acciones que ya conocemos. Eso es entonces lo que nos interesa y es lo que se llama presupuesto de capital. Ahora, ¿cómo podemos evaluar nosotros dentro de lo que es evaluación de proyectos esas adquisiciones? Y uno, digamos, de los métodos más utilizados es el valor presente neto. El valor presente neto, como dice acá, es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. Básicamente, si nosotros trazamos una línea de tiempo que va desde el momento 0 hasta el año 5, en el momento 0 nosotros vamos a realizar una inversión, un capital que vamos a destinar al proyecto. Esto siempre va a ser una flecha hacia abajo, es decir, un flujo de fondo negativo. La inversión inicial siempre es negativa. Y lo que vamos a esperar al invertir ese dinero, obviamente, es que en el futuro se generen una serie de flujos de caja positivos. Por eso las flechas son hacia arriba. Esos flujos de caja esperados, pensemos que siempre estamos proyectando, es algo que no ha ocurrido todavía. Entonces, digamos que lo complejo dentro de la evaluación de proyecto es hacer el pronóstico de esos flujos. Pero una vez que tenemos esos flujos de caja esperados, si nosotros descontamos, es decir, calculamos el valor presente de esos flujos de caja futuros, vamos a verlo en un ejemplo. Si tenemos una inversión inicial de $1.100, una tasa de interés, que es lo que se conoce como el retorno requerido para el capital del 10%, esto se conoce también como el rendimiento esperado por parte del inversionista, 10%, tenemos que para el primer año unos ingresos de $1.000, pero unos egresos de 500. Igual para el segundo año unos ingresos de 2.000 y unos egresos de 1.000. Si nosotros proyectamos esto, vamos a tener que para el momento 0 tenemos nuestra inversión inicial de los $1.100. Recuerden que este valor siempre es negativo. Y vamos a tener dos flujos para los 2 años positivos que vienen de la diferencia entre los ingresos y los egresos. 1.000 menos 500, aquí tenemos 500, para el segundo año tendremos 1.000. Cuando hablamos de descontar es calcular el valor presente de estos 500 y llevarlos al momento 0. Es decir, es dividir 500 entre 1 más la tasa elevado a la n. N en este caso es 1, la tasa como ya sabemos es el 10%, o sea que sería dividir los 500 entre 1.1. Para descontar el segundo flujo, sería dividir el segundo flujo, los 1.000, entre 1 más la tasa, en este caso elevado al cuadrado porque es el segundo periodo. Eso nos da el valor presente de los flujos. El valor presente de los flujos menos la inversión inicial es lo que nos da el valor presente neto. El valor presente neto entonces tiene que ser positivo. Es lógico que el valor presente de todos los ingresos que a futuro va a generar el proyecto sean superiores o mayores a la inversión inicial que estamos realizando en el proyecto. Si no, esto desde el punto de vista económico o financiero no tendría razón. En ese caso, de ser el BPN negativo, tendríamos que recomendar que no se realizara el proyecto o no se realizara la inversión en el proyecto.
Vimos también qué propiedades debería tener un buen criterio de análisis de inversión. Ahí están numerados. Recuerden que estas láminas las tienen en el Moodle. Hay otro que es el periodo de repago o el famoso payback. Este es uno que les gusta mucho a los comerciantes y es sencillamente determinar en cuánto tiempo recupero mi inversión. Si partimos de este ejemplo, tenemos una inversión inicial de 1000 y estos son los flujos de caja que se van a obtener durante 3 años. ¿En qué momento recupero yo mi inversión? Sencillamente es tomar los flujos de caja e irlos sumando, irlos acumulando. En el primer año recibo 200, en el segundo año recibo 400, que sumado a los 200 anteriores quiere decir que tengo un acumulado de 600 el primer año, y el tercer año entonces tendré un acumulado con estos 600 de 1200. Por lo que vemos, los $1000 que se invierten en este proyecto se recuperan entre el segundo y el tercer año, exactamente a los 2 2/3. Entonces esto es todo el payback, es decir, en cuánto tiempo el inversionista va a recibir la inversión inicial que hizo. Obviamente eso tiene una serie de limitaciones, en la clase lo discutimos, ahí tienen para que lo revisen. El otro es la tasa interna de retorno, la famosa TIR. La TIR no es más que la tasa que hace que el valor presente neto de la inversión sea cero. Si lo vemos en un ejemplo, aquí tenemos una inversión inicial de $200 y tenemos 3 flujos de caja, 50, 100, 150. Si nosotros colocamos el cálculo de lo que sería el BPN no es más que la inversión inicial, que como les dije siempre es negativa, y el valor presente de cada uno de los flujos. Para calcular el valor presente, recuerden que el valor presente es igual al valor futuro dividido entre 1 más i a la n. Eso es lo que se está aplicando aquí. 1 más una TIR que no conocemos, elevado a la 1, 1 más una TIR al cuadrado y 1 más la TIR al cubo. Despejar la TIR de aquí es complicado, digamos que con el álgebra común que conocemos no se puede. Lo que hace el Excel y la calculadora financiera es lo que se conoce como un proceso de iteración, donde el Excel sencillamente le da valores aleatorios a esto hasta que se cumple la igualdad, hasta que toda esta expresión se hace igual a 0. La calculadora financiera lo hace de la misma manera. Una vez que nosotros obtenemos esa TIR, suponiendo que hacemos el proceso de sustitución, fíjense que a medida que aumenta la tasa de descuento, esto es lógico, disminuye el valor presente neto de la inversión. Va a llegar un momento que si seguimos subiendo la tasa se hace negativo, quiere decir que la tasa que hace que este BPN sea 0 está entre 15 y 20. En un punto por acá. Exactamente 19.44%. ¿Cómo se lee esto? La idea es que si yo tengo una tasa que hace que el valor presente de mis flujos de caja o del valor o del BPN del proyecto sea 0, quiere decir que si yo utilizo una tasa mayor a esa, el BPN se va a hacer negativo. Y todas las tasas que estén por debajo de eso van a hacer que el BPN sea positivo. Quiere decir entonces que la TIR tendría que ser mayor a la tasa de descuento o al costo de capital que se esté utilizando para evaluar el proyecto para que podamos tomar la decisión de aceptar ese proyecto. Si nuestro costo de oportunidad, nuestra tasa, digamos, de rendimiento requerido del inversionista está por encima de la TIR, entonces tendríamos que rechazar el proyecto. Eso también tiene sus limitaciones. Esto es una vista, digamos, gráfica de lo que es el BPN. Fíjense que a medida que se va aumentando la tasa de descuento, va a ir disminuyendo el valor presente neto, hasta un momento en que se hace 0. En ese momento, digamos que obtenemos lo que es la TIR. Ahora, hay situaciones como estas en las que cambia el signo de los flujos de caja, digamos que de negativo a positivo. Y entonces yo puedo obtener varias tasas que cumplen con que el valor presente se hace 0. ¿Por qué se da esto? Simplemente tenemos una función de este tipo donde matemáticamente, como vemos, cruza el eje de la X varias veces y esos son
varias raíces, es decir, van a existir varios valores que hacen que esta curva cruce el eje X o que su valor sea 0. Esto se da cuando se cambia el signo de los flujos de caja. En ese caso no se puede utilizar la TIR porque matemáticamente vamos a obtener varias tasas y por cuál nos iríamos. Entonces siempre que tengamos cambios en los signos de las tasas de los flujos de caja, no vamos a poder utilizar este método de la TIR. Hay algunos autores que han buscado, digamos, que solucionar de alguna manera eso, y hay una TIR ajustada donde sencillamente agarran todos los valores negativos y se los llevan al momento cero, todos los valores positivos se los llevan al último flujo, y entonces simplemente se quedan con dos flujos, uno negativo, uno positivo al final, y por la fórmula de valor presente y valor futuro por ahí pueden obtener una tasa de interés, y digamos que por ahí lo sacan, una especie de TIR ajustada. Si yo evalúo dos proyectos a la vez, fíjense que aquí tenemos proyecto A, proyecto B. Obviamente la TIR del proyecto B va a ser los puntos donde se cruzan aquí con el eje X, donde se hacen 0. Pero yo siempre voy a necesitar una tasa de referencia, siempre voy a necesitar saber cuál es la tasa a la cual voy a evaluar el proyecto, cuál es el costo del dinero para el inversionista. Y digamos que si el costo del dinero para el inversionista está alrededor del 3%, si nosotros vemos aquí, entonces le va a convenir el proyecto A porque a esa tasa le va a dar un valor presente neto mayor. Si por el contrario la tasa está alrededor del 14%, entonces le va a convenir tomar el proyecto B porque este tiene un BPN a ese nivel de tasa mayor. El índice de rentabilidad. El índice de rentabilidad sale de las mismas cifras de las que se calcula el BPN. Digamos que es una manera distinta de calcular ese mismo BPN. Solo que aquí en el índice de rentabilidad, entonces, nosotros, digamos que anteriormente tomábamos para calcular el BPN el valor presente de los flujos, y el valor presente de los flujos le restábamos la inversión inicial. Eso nos da este valor. En este caso lo que vamos a hacer es que el valor presente de los flujos lo vamos a dividir entre la inversión inicial. En ese caso vamos a tener un índice que obviamente va a tener que ser por lo menos 1 para que nosotros podamos aceptar ese proyecto. Digamos que si me da 0,8 es porque el valor presente de los flujos es menor que la inversión inicial. En ese caso, pues, no tendría, digamos, esto una justificación económica o financiera. Eso es, en resumen, digamos, los métodos que hemos visto y que hemos calculado en clase. Trataré de hacerles otro video en el que les explico cómo se calculan estas cosas con el señor Excel. Chaito.